Si te gusta este tipo de historias, dale a like para más y no te olvides de suscribirte, que me ayuda bastante y se agradece. Saludos al final del video. Luego de que nuestro gallo entrara en las instalaciones de UA, todos fueron en dirección de una gran sala repleta de más jóvenes que harían los exámenes. Itadori se encontraba sentado tranquilamente sin darle mucha importancia al resto. Cuando estuvo caminando en dirección de esta sala, había notado que los demás lo miraban raro y hasta cierto modo con algo de miedo, ya que el chico parecía una especie de pandillero infiltrado según algunos murmullos de los demás hacia el pelirrosa. Todo por sus cicatrices en la cara, si bien si eran algo llamativas porque eran como tres, no le gustó eso de lo de ser especie de pandillero sin más. Volviendo al presente. Enfrente de ellos unas luces se encendieron y comenzaron a revelar a un hombre alto y delgado con el pelo largo y rubio que usa con púas hacia arriba en un enorme mechón detrás de la cabeza. Tenía una chaqueta negra con un cuello muy alto, y pantalones negros a juego y botas hasta la rodilla. Un cinturón rojo y coleras, todos con tachuelas y guantes negros sin dedos, y lo que resaltaba era un micrófono que estaba agregado en su ropa alrededor de su cuello. El cual lo reconoció, ese tipo era Hisashi Yamada, alias Present Mic. El héroe del grito del cual le habló a Izawa una vez. Diciéndole que seguramente sería un profesor de la UA. Dio una pequeña sonrisa de emoción mientras prestaba atención. Luego de pensar y analizar al sujeto. Escucho sus palabras. Present Mic. Para todos los integrantes que nos sintonizan. Bienvenidos a mi show en vivo. Ahora todos digan un hey. Decía con entusiasmo mientras luego esperaba escuchar su pedido por parte de los aspirantes. Recibiendo un gran silencio deprimente de parte de todos ya que ninguno habló. Itadori desde su lugar dio un suspiro, tenía ganas de dar un hey como fue pedido por el héroe para mostrar su entusiasmo y determinación, pero por un momento pensó que sería algo infantil y le pegó al blanco ya que ninguno lo hizo antes que él, por lo cual sí sería infantil para todos si él lo llegara a hacer. Present Mic dio un suspiro al ver el poco entusiasmo de los jóvenes pero no le importó demasiado. Present Mic, qué respuesta tan deprimente. Ahora presentaré rápidamente cómo será el examen práctico. ¿Están listos? Gritaba mientras luego él mismo se respondía dando un gran yes para intentar dar emoción al ambiente, volviendo a recibir un gran silencio de los aspirantes. Yuji al escuchar esa parte rápidamente prestó toda atención y se puso más serio. Luego de eso, el héroe les explicó lo más importante que debían de saber. Entre ellas estaban, el dato de que cuando comience el examen, durará 10 minutos completos. En donde tendrían que sumar puntos a través de robots con puntajes desde el 1 al 3. Cuando terminara la presentación de Present Mic todos serían llevados a diferentes campos a los cuales le hayan tocado. A el pelirrosa le tocó en el campo de batalla el chico estaba procesando toda la información del momento tranquilamente hasta que en un momento. Un chico peliazul con gafas y ropa formal habló llamando la atención de Present Mic pidiéndole hablar, siendo aceptado por el pelos de banana. Lida. En la impresión hay 4 tipos de enemigos. Si es un error. Si es una falla de impresión, entonces la UA. La mejor escuela de héroes de todo Japón. Debería avergonzarse por un error tan idiota. Decía firmemente dando ese dato pasado desapercibido por todos. Itadori miró al sujeto con una gota de sudor. Si bien fue bueno saber eso, ya que también se le pasó desapercibido ese detalle. Ese tono tan firme como si se lo estuviera tomando con toda pizca de seriedad, le hacía caer una gota de sudor cómica. Luego suspiró y pensó que simplemente explicarían ese dato y nada más pero. Luego volvió a escuchar algo más del chico de gafas. Lida luego giró su cuerpo y luego apuntó a un chico peli verde entre todos en particular. Lo cual le llamó la atención hacia ese chico. Lida, además, tú, el chico de pelo encrespado. Has estado murmurando todo el tiempo. Eso distrae. Si viniste aquí a un viaje de diversión, entonces deberías irte de inmediato. Decía firmemente, causando que el chico peli verde se avergonzara y se encogiera para ocultar su rostro avergonzado.
A Yuji como que no le gustó mucho ese comentario del tipo de lentes, si bien es verdad que el chico peli verde murmuraba un poco mucho, era normal. Después de todo, no todos pueden ocultar la emoción que causa estar en la UA enfrente de un héroe profesional. Lida. ¿Y tú, el chico de pelo rosa? Dijo nombrando a Itadori, el cual se confundió al instante que escuchó su descripción mientras miraba con una ceja alzada a Lida. Lida. Dime, ¿acaso eres una especie de pandillero? Si ese es el caso, no deberías de estar aquí para nada, aquí vinimos los que aspiramos a convertirnos en héroes ejemplares. No se puede permitir que gente como tú manche el título de un héroe. Decía muy serio digiriéndose el chico. El cual con cada palabra que el chico de lentes decía hacían que lentamente Yuji se enojara mucho. ¿Qué carajo le pasaba a ese idiota? Quien se creía para decir tal cosa, no solo definía lo que era por su apariencia, sino que le decía que se vaya de ahí y no haga los exámenes. Este tipo definitivamente le faltaba una paliza. No se quedó callado y habló reteniendo un poco de su molestia en su tono. Yuji, ¿qué se supone que significa eso, estúpido? ¿Quién te crees que eres para definir mi persona solo por mi apariencia? ¿Crees que un héroe juzgaría a una persona solo por cómo se ve por el exterior? Si esa es tu forma de pensar, el que debería de irse de aquí eres, tu maldito idiota. Decía mientras lentamente más de su molestia se denotaba en su voz. Lida frunció el ceño un poco mientras miraba algo molesto a Yuji, pero la discusión fue detenida por Present. Present Mic. Bien, ustedes dos deténganse ahí mismo o ambos serán expulsados del examen sin más. Decía un poco firme pero con su gran sonrisa. Calmando a ambos jóvenes que se dieron una última mirada fastidiada por igual, antes de sentarse en sus sillas nuevamente y luego prestar atención. Present Mig miró por un momento a ese chico pelirrosa, su amigo Aizawa le había hablado de ese chico. Yuji Itadori no sabía demasiado de él más allá de que está bajo el cuidado de Aizawa, cosa que en su momento le sorprendió, su amigo Aizawa cuidando discretamente de un chico. No era algo que se viera normalmente, pero dejó eso de un lado sin más, lo pensaría más tarde y también le preguntaría a Aizawa mismo. Luego procedió a explicar la duda de Lida. Explicando que ese cuarto robot era un robot de 0 puntos que funciona como un obstáculo, si bien no era difícil de vencer tampoco había razones para derrotarlo. Lo cual definitivamente, era un obstáculo el cual era más sensato ignorar y ya. Yuji estaba mirando fijamente ese robot, luego asintió para él mismo entendiendo todo a la perfección. Por suerte, ya sabía lo más importante que tenía que saber, solo ahora debía ponerlo en marcha y prepararse mentalmente. Present Mic terminó de explicar los datos necesarios del examen y luego le dio el lema de la escuela. El cual era Plus Ultra. Lo cual le hizo sacar una gota de sudor al Yuji ya que, sonaba un poco raro para él. Cambio de escena. Se veían a algunos de los aspirantes reunidos en el centro de batalla B, entre ellos y el centro era dividido por una enorme puerta que bloqueaba el paso a todos. La cual cuando se abriera seguramente significaba que era el momento en que comenzaría el examen. Yuji estaba estirando tranquilamente. Tenía un abrigo con cuello, de colores negro y blanco, con unos guantes sin dedos negros, zapatillas rojas con bordes negras y unos shorts deportivos negros. El chico andaba pensando un poco, el día anterior había estado pensando un poco de cuál técnica usar en estos momentos. Gracias al estar pensando a más detalle cuando andaba sin hacer nada, recordó que en un momento en la pelea contra Sukuna, el desgraciado había extendido su dominio, y le había cortado su pie, pero Yuji se lo había unido gracias a la técnica de manipulación de sangre con la cual pudo unir su extremidad cortada. Eso le dio una idea de que, cada que sufra algún tipo de daño, podría usar la técnica inversa y ocultarla con la manipulación de sangre, de que se regeneraba gracias a ello. Era algo muy bueno, se quitó un peso de encima. Solo le quedaba pensar en cómo usar el desmantelar. Era irritante, y ni siquiera mencionaron lo peor. Su extensión de demonio, ¿cómo rayos podría ocultar eso? Dios. Definitivamente esa sería la mayor carga de ocultar. Aunque no creía que aquí en este mundo existiera seres tan fuertes con los cuales tendría que recurrir a su carta más poderosa.
Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando vio a lo lejos de vuelta a ese chico peli verde de antes siendo regañado por el otro chico de pelo azul y de lentes. Cuando lo vio frunció un poco el ceño recordando sus anteriores palabras, definitivamente no le agradaba. Luego de eso, vio como Present Mic hizo acto de presencia en lo alto de una torre llamando la atención de todos. Present Mic. ¿Qué esperan? En las batallas reales no hay cuentas regresivas, vamos corran. Decía gritando con emoción y entusiasmo mientras daba de cierto modo la señal de salida y las puertas se abrían. Itadori al escuchar las palabras de Present Mic no perdió ni un segundo, y rápidamente corrió hacia dentro del centro de batalla. Siendo seguido por el resto de aspirantes que se sorprendieron por la velocidad del chico pelirrosa. Con Itadori. Este encontró un robot de 2 puntos y sin perder tiempo rápidamente fue y le dio un puñetazo en la cabeza destruyéndolo fácilmente. Luego de eso vio a varios robots que se dirigían hacia el Itadori, sin perder tiempo arremetió contra estos, destruyendo a cada uno de los robots fácilmente. De un edificio salió un robot de 3 puntos el cual al ver a Itadori rápidamente fue contra él. Itadori se hizo a un lado esquivando al robot, para luego dar una fuerte patada a uno de los pies del robot, rompiéndole este para luego el robot perder el equilibrio y caer para adelante, donde lo esperaba Yuji con una fuerte patada que le voló la cabeza entera. Itadori. Bien, 8 puntos, no voy mal. Debo buscar más. Decía mientras aceleraba el paso rápidamente por el lugar. El chico corría por el campo en busca de robot hasta que frenó rápidamente al ver algo que lo alarmó. Había una chica peli morado que estaba respirando con pesar y estaba con la guardia baja. Pero detrás de ella 2 robots de 1 y 2 puntos venían hacia ella a atacarla. Itadori al encontrarse bastante lejos rápidamente extendió ambos brazos al frente y juntó las palmas para luego decir: Itadori, sangre perforante. Y luego un veloz ataque de sangre fue lanzado contra los robots, atravesando sus cabezas haciendo explotarlos, lo cual sorprendió a la chica la cual miró hacia atrás viendo robots sin cabezas y en el suelo, y a lo lejos un chico pelirrosa el cual no dijo nada y simplemente se fue sin más. Itadori, vaya, eso suman puntos, debí de decirle a esa chica que tenga más cuidado pero el tiempo corre. Decía mientras seguía corriendo por el lugar. En otro lugar, en una sala de observación se encontraban algunos héroes profesionales. Entre ellos el mismo Aizawa. El cual miraba por una de las cámaras fijamente a uno de los aspirantes en particular, cosa que no pasó desapercibida por uno de sus compañeros. Midnight. Aizawa, ¿qué tienes? Te noto más atento en estos momentos, no es común verte tan interesado en algo como ahora. Decía la heroína Midnight dirigiéndose a Aizawa el cual no dijo nada, seguía cruzado de brazos recostado contra la pared de la sala mirando a las pantallas en silencio. Aunque su expresión estoica y neutra no lo mostraba, se encontraba sorprendido. Era la primera vez que el chico mostraba esa técnica de sangre, fue muy rápida y letal. Definitivamente tendría que preguntarle después qué era eso, ¿era acaso que tenía 2 dones? Si ese era el caso, tenía más preguntas para el chico. Con Midnight, la heroína dio un suspiro mientras luego daba una pequeña sonrisa, y seguía la mirada de Aizawa hasta llegar al origen de su interés, ese chico pelirrosa. El cual ya tenía casi 68 puntos de combate mientras faltaban solo 3000. Midnight. Vaya. Parece ser que tenemos a gente prometedora, ¿no? Decía con una pequeña sonrisa divertida e intrigada. Héroe. Bueno, no podemos estar tan seguros. Decía mientras un botón cubierto por un vidrio blindado se abría mostrando un botón que claramente no indicaba nada bueno. Héroe. Su verdadera prueba está por empezar. Decía tranquilamente mientras apretaba el botón. En el momento en que lo hizo, el campo de batalla comenzó a temblar demasiado llamando la atención de todos los aspirantes los cuales se detuvieron de destruir robots. Yuji estaba a lo lejos destruyendo un robot, dándole un fuerte golpe en la cabeza destruyéndolo, pero al igual que todos se había detenido al sentir el gran temblor. Al ver a todos los aspirantes correr con pavor se confundió bastante. ¿Qué era ese temblor de antes?
Lleno de curiosidad se subió en lo alto de un edificio con un gran salto, agarrándose del borde y luego colocarse en el techo. Al hacerlo abrió en grande los ojos al ver a un enorme robot colosal. Ese era el 0 puntos. El chico estaba sorprendido por su tamaño, y dio una pequeña sonrisa de emoción mientras apretaba el puño. Bují. Ese es el 0 puntos. Vaya, es enorme. Decía asombrado y con una pequeña sonrisa de asombro y emoción. Antes de que pudiera pensar algo más, vio como una persona hacía dado un gran salto en dirección de la cabeza del robot, para luego darle un golpe tan fuerte que abolló la cabeza del robot, el cual lentamente comenzaba a destruirse por el potente golpe. La mandíbula de Yuji se abrió cómicamente mientras tenía los ojos como platos. ¿Qué rayos era eso? Un aspirante. ¿Qué poder tenía? Definitivamente ese tipo que haya derrotado al 0 puntos no era débil en absoluto. Cuando vio que el robot lentamente se destruía hasta caer al suelo, dio un suspiro. Fue algo increíble ver a un robot de ese tamaño. Luego de eso escuchó a Present Me gritar que el tiempo había terminado y el examen físico había concluido, lo cual hizo suspirar a Yuji. Él se tiró de espaldas contra el techo del edificio, dando un gran y pesado suspiro. Había estado contando sus puntos. Efectivamente, si no contó mal, había logrado hacer 85 puntos, destruyendo robots y robots sin parar. Minutos después el chico bajó del edificio y vio como todos se comenzaban a ir, y dio una pequeña sonrisa viendo que efectivamente todo terminó. Miró atrás de él el campo de batalla una última vez, antes de luego darse la vuelta e irse sin más con una pequeña sonrisa de emoción, ya que esperaba que con esos puntos sea más que suficiente para probar. Varios días después, en el apartamento de Itadori, se encontraba haciendo un poco de ejercicio en casa tranquilamente mientras miraba un poco de televisión, hasta que vio como una carta blanca traída por el carterista entraba por debajo de su puerta tranquilamente, lo cual lo confundió mirando hacia la carta en su puerta. Se dirigió rápidamente en dirección de la carta y la tomó viendo que tenía el logo de la UA. Lo cual al instante que lo vio lo alarmó viendo que eran los resultados de los exámenes. Se sentó en su sofá mientras luego daba un gran y pesado suspiro, para lentamente abrir el sobre y ver que de este caía un pequeño objeto, el cual confundió al chico, el cual lo iba a tomar para examinarlo y de ver qué se trataba o si debía de encenderlo. Para antes de que pudiera hacerlo, un holograma de Aizawa hacía acto de presencia en el lugar, sorprendiendo a Yuji de ver a Aizawa. Aizawa. Hola Itadori, espero que estés bien. Decía tranquilamente saludando al chico, el cual dio una pequeña sonrisa algo suave y feliz de ver al hombre. Yuji. Hola Aizawa-san. Decía sin más con una sonrisa. El mencionado tranquilamente dio un saludo simple con la mano antes de hablar. Aizawa. Bien, iré al grano. Felicidades Itadori, pasaste el examen físico siendo el primer lugar. Decía tranquilamente sin rodeos. La rápida noticia de Aizawa sorprendió a Yuji, el cual abrió los ojos muy sorprendido y emocionado, apretando el puño en señal de victoria y felicidad. Yuji. ¿Sí? Decía para él mismo con emoción. Aizawa. En el examen teórico fallaste terriblemente, de 20 puntos para abajo. Decía tranquilamente con un suspiro mientras negaba con la cabeza, haciendo que el chico se avergonzara levemente por ello. No podía negar que ese examen era una tortura para el pobre chico, ya que aunque hubiera estudiado 3 años para prepararse, tenían muchas preguntas que no tenía ni la más mínima idea de cómo responder. Solamente usó la de elegir una respuesta al azar. Aizawa. Estos son los puestos contigo al mando sobre todos, con 85 puntos de batalla y 28 puntos de rescate al ayuda a otros aspirantes en situaciones de peligro. Siendo en total 112 puntos en total, siendo indiscutible el primer lugar. Decía tranquilamente con un pequeño bostezo de sueño. Yuji dio una sonrisa de emoción. No solo había logrado entrar en la UA gracias a su esfuerzo y habilidad, sino que también era el primer lugar. Definitivamente no podía sentirse más mejor que en estos momentos. Aizawa. Bienvenido a la UA Itadori, cumpliste con tu palabra. Bien hecho.
decía dando una muy pequeña sonrisa hacia el chico, el cual, aún no habiendo tenido ni el 1% de todo el tiempo que tuvieron todos los ingresantes que hicieron los exámenes, aprobó con el primer puesto sin problemas. Definitivamente, era de admirar. Ruji asintió con alegría y entusiasmo. Ruji, gracias, Aizawa-san. Muchas gracias, decía mientras se reía alegremente. Aizawa, no me agradezcas, esto es gracias a tu propio esfuerzo, siéntete orgulloso Itadori. Te estaré esperando en la UA. Decía con un pulgar arriba para el chico, para luego la transición cortarse, dejando al chico mirando el aparato transmisor, para luego suspirar y volver a salir en el balcón. No sabía qué hacer para calmar su emoción, pero tendría que desahogarse un poco con algo, ya vería qué. Ahora mismo, era un estudiante de la UA. Miró su mano y dio una pequeña sonrisa y una pequeña risa suave. Bují. Lo logré abuelo, chicos. Decía recordando a su abuelo y a sus amigos y senseis. Sin más. Miró la ciudad una última vez antes de entrar en su hogar sin más, cerrando las puertas del balcón. Fin de capítulo. Saludos para los 5 primeros que comentaron en el comentario fijado. Saludos para McDonald's Choso. Saludos a Geto Me Consume. Saludos a Tojifu Siguro. Saludos a Dios Supremo de la Metafísica. Saludos a Tokachirikato Fanfics. También saludos a estos dos que pidieron un saludo también. Y por mi parte quería darle un saludo a Sukuna Fanfic por suscribirse. Se agradece la sub. Sin nada más que decir. Nos vemos otro día.